Sí, muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del Congreso, retomando un poco la agenda de trabajo, con especial énfasis en la iniciativa de ley de viabilización presupuestaria, de tal manera que se agende lo antes posible dentro del Pleno, se concluya su proceso de aprobación, que es una ley que planteamos nosotros que nos da la posibilidad de hacer nuestra planificación financiera para el resto del año y poder hacer eficiencia en el gasto público. La reunión fue muy productiva, acordamos algunos tiempos donde probablemente esta semana o los primeros días de la próxima semana, ya desde jefes de bloque y todo, esto puede llegar al Pleno y pueda ser discutida y aprobada la iniciativa con las modificaciones prudentes y pertinentes que le ha hecho el Congreso de la República. Y también hablamos de la importancia que viene después con el trabajo que se viene haciendo con la ley orgánica de la SAT, se viene avanzando con el proceso de desarrollo, estamos a algunas semanas, pocas, 2, 3, tal vez 4, de también tener una iniciativa de ley, una ley muy importante también que fortalece la autoridad tributaria y nos permite empezar a aumentar y mejorar la recaudación de tributos. Gracias. Tenemos preguntas para el señor ministro por parte del periodista Sonny Figueroa de Emisoras Unidas. Ministro, solo para que nos pueda, en este caso, explicar cuándo se va a empezar a hacer el descuento a los trabajadores del Estado para aumentarles el subsidio a los jubilados del Estado, solo para que nos comente cuándo se va a empezar a hacer este descuento a los empleados, actuales empleados del Estado, y a cuánto va a ascender, y en este caso se nos explique cuántos jubilados del Estado tiene Guatemala. Gracias. Ok, el descuento aumentó a ser un 2% más de lo que era antes. Si no estoy mal, estábamos en un descuento en casi todos los casos, aunque varía en algunos casos de pactos colectivos, iba del 10, entre 10 y 14, y la nueva ley que aprobó el Congreso aumenta eso 2% más. Y también aumenta en 500 quetzales el pago a un grupo determinado de beneficiarios que establece la ley. Ya se empezó a hacer el descuento en algunos ministerios y en algunos procedimientos según establece ONSEC, que es el que administra la ley de clases pasivas. Y nosotros ahorita justamente se están haciendo los ajustes y haciendo las negociaciones para irlo implementando de forma gradual. Por ejemplo, alguien de 4,000 y se le descontaba 4,000 Por ejemplo, un caso, digamos, hipotético de alguien que ganaba 4,000 quetzales al mes, se le estaban descontando 400, que era el 10% de 4,000. Hoy en día se le estarían descontando 480, que sería 80 quetzales más, pues sería un 2% más de lo que estaba pagando hasta ahora. Cabe aclarar que ese 2% que se aumentó en las contribuciones, digamos, de los funcionarios públicos, en nuestros cálculos actuariales muy generales que hemos hecho en el Ministerio de Finanzas, no alcanzan para cubrir la totalidad de lo que se va a pagar adicionalmente por el aumento que se dio en las erogaciones. Depende de cómo calculemos y finalmente se terminen de cuadrar los números de los beneficiarios. El déficit adicional que tenemos en la parte pública está entre 150 y 250 millones de quetzales, o sea que lo que se está cobrando adicionalmente no alcanza para cubrir el gasto adicional que se está incurriendo con el pago de clases pasivas a todos los beneficiarios que están hoy en día disfrutando de ese beneficio. Estamos recabando información ahí. ¿Cuántos hay? No tengo, digamos, disponible de forma inmediata, le podríamos enviar esa información o directamente a través de ONSEC cuántos son exactamente el número de afiliados, de jubilados que tenemos en este momento. Gracias, señor ministro. Participa Kimberly López de Solo, perdón, para terminar de ampliar la pregunta de Emisoras Unidas de Sonny Figueroa, posterior a los 500 quetzales que se les está ampliando a los jubilados, al cumplir un año, la ley que presentó el Congreso de la República ordena ampliarles a 1,000 quetzales posterior al primer año, ¿verdad? Este es un dato bastante importante en ese sentido. Comentar quizás a manera integral, hay un poquito de falta de información, básicamente porque no fueron consultados los órganos pertinentes para la elaboración de esta ley. En el caso de ONSEC únicamente estuvo en mesa técnica y ONSEC se pronunció que no había información suficiente para llevar a cabo esta ley
y en el caso de finanzas públicas tampoco fue consultada. En tercera lectura, Finanzas Públicas se enteró que se estaba tramitando esta ley, envió una carta, un memorándum al Congreso de la República indicando que era necesario fueran tomados en cuenta para realizar esta ley, esta reforma de ley. Sin embargo, pues no se dio bajo esa línea. Es importante también destacar que este incremento o este beneficio se va a extender a los futuros jubilados. Es decir, que no solamente los que están actualmente jubilados van a disfrutar de este beneficio, sino que los que se jubilen posteriormente. Y otro dato interesante en la reforma de ley es que garantiza la cobertura de por lo menos el salario mínimo, es decir, que los trabajadores jubilados que estén por debajo del salario mínimo en el momento en que se jubilen van a verse beneficiados con este incremento de 500 quetzales y posteriormente de 1,000 quetzales al cumplir el año. Entonces, de alguna manera es un beneficio bastante tangible, no solamente para los actuales jubilados, sino que para los futuros jubilados. Y ahí es donde se da un poquito la brecha con respecto a contar con los recursos que comenta el ministro de Finanzas Públicas. ¿Se aprobó este aumento de los jubilados sin consultar al Ministerio de Finanzas y a la ONSEC? Pues realmente hay temas que el Congreso debe de socializar con los sindicatos, debe de socializar con las instancias, las instituciones correspondientes. El Congreso es el ente pues encargado de generar estas leyes. Entendemos que es una ley de beneficio definitivamente para los trabajadores, que no únicamente beneficia a los jubilados actuales, sino que va a beneficiar a los futuros jubilados y va a garantizar que haya beneficios para aquellos jubilados que estén por debajo del salario mínimo, independientemente de en qué año se jubilen y cuál sea el salario mínimo de ese año en que ellos se jubilen, ¿verdad? Ese es un poquito el tema, pero sí debieron de haber sido consultadas ambas instituciones para no tener ningún tipo de problemas a la hora de ejecutarlo. Ahora pues está de nuestro lado buscar la viabilidad para lograrlas ejecutar. Gracias, señor vocero. Participa la periodista Kimberly López de La Hora. Buenos días, ministro, con una pregunta para que nos pudiera explicar un poco sobre este nuevo reglamento que se aprueba con el acuerdo que salió publicado hoy en el Diario de Centroamérica sobre el reglamento para subsidios y subvenciones. Ya, este reglamento era una obligación que tenía como fecha máxima para cumplirla el Ministerio de Finanzas el 1 de abril. Quedó en las modificaciones que se hicieron a la ley de contrataciones en diciembre del año pasado, y lo que hace es establecer algunos parámetros de los requisitos que tienen que cumplir subsidios y subvenciones, su procedimiento de registro, su procedimiento de presupuestación, las características que tienen que cumplir los programas y los beneficiarios en un marco bastante general. Entonces, ese reglamento establece cómo se tienen que pagar subsidios, mecanismos de subvenciones, registros, cómo lo tienen que procesar y administrar las empresas, las entidades públicas en su procedimiento presupuestario, y los requisitos de información mínima que tienen que cumplirse, entre otros requisitos. Creo que está bastante general la descripción, y leyendo lo que dice el reglamento publicado el día de hoy se pueden dar una idea bastante buena de qué es lo que se está normando y lo que se está regulando. Periodista Lorena Álvarez del Periódico. Ministro, buenos días. Quisiera saber qué cambios estarían planteándose al preacuerdo que tenían de borrador para el dictamen de esta viabilización del presupuesto. No hemos discutido algún tipo de cambio, periodista Lorena. Lo que tenemos es una reunión adicional para establecer la línea base, y el acuerdo fue más que todo de cómo agendarlo, digamos, la importancia que tiene para el gobierno central el que esto entre a discusión pronto y no más tarde. Realmente no hemos acordado ni hemos discutido modificaciones a lo que había antes como un preacuerdo.
estaría pensando en proponer algún ajuste para el MAGA o educación o algo así, ¿no? Ya de alguna manera se habían hecho algunos ajustes dentro de la última versión que nosotros conocimos de la Comisión de Finanzas. Si hay nuevos ajustes, yo los estaría conociendo mañana o pasado mañana. No fue una iniciativa nuestra, lo que había ya de alguna manera cubría también algunas necesidades de MAGA. Siempre ha habido un requerimiento de darle un poco más de recursos al Ministerio de Salud. Pero para nosotros la prioridad es que no somos nosotros los que hemos estado de alguna manera deteniendo el dictamen y la ley para que llegue al Pleno, sino ha sido el tema de agenda. Para nosotros está bien la versión que conocimos hace algunas semanas y lo que queremos es que se apruebe lo antes posible, porque nos da la capacidad de empezar a planificar nosotros, Ministerio Público, Organismo Judicial, Universidad de San Carlos, empezar a sacar licitaciones. Ya se fueron 3 meses del año sin una parte importante del presupuesto para muchas entidades. Lo más importante es poder planificar y ejecutar para hacer un mejor gasto público que sea más eficiente, más efectivo y más transparente. Periodista Esther Juárez, de Siglo XXI. Gracias, buenos días, señor ministro. Respecto del tema del aumento a los jubilados, dijo que en un año estaría aumentándose 500 quetzales más a los jubilados. En este caso, ¿se ha pensado en la política para la recaudación de y el aumento de? Bueno, eso es precisamente el tema que señalábamos nosotros como uno de las debilidades del proceso de aprobación. El sistema de clases pasivas del Estado hoy en día ya opera con un déficit en el orden de 2.400 millones de quetzales, ¿sí? Eso quiere decir que lo que se cobra como contribuciones de los que están activos versus lo que se paga a los que no están activos, no suma. O sea, el Estado toma de caja de impuestos y subsidia o de alguna manera compensa esos 2.400 millones de quetzales. Aumentar estos pagos con un monto que ya sabemos que no compensa el aumento, no compensa lo que se está cobrando adicional, solamente aumenta el tamaño del déficit que tenemos ya y que hace mucho más restrictivo el gasto público. Entonces, definitivamente que nos preocupa cómo vamos a financiar esto, porque tenemos problemas, ya ustedes conocen bien, de contención de gasto y de poca disponibilidad en temas críticos para el Estado. Esto aumenta esa necesidad. Todos quisiéramos que reciban mucho más dinero, los ancianos y la gente de tercera edad que están retirados, que cumplieron con el Estado, pero tiene que hacerse dentro del marco de lo que es posible para el erario público. Periodista Urias, perdón, una acotación, ¿verdad? Gracias. ¿Eso implicaría afectar a los empleados públicos nuevamente? Bueno, vamos a ver. Yo no entiendo la lógica de que se afectaron, digamos, se aumentaron los beneficios y se aumentaron los pagos, solo que menos que proporcionalmente, ¿verdad? O sea, se aumentaron más los beneficios de lo que se aumentaron los pagos, o sea, nos generó un déficit más grande. En algún momento tenemos que hacer una propuesta que se ha venido discutiendo por una década alrededor de qué hacer con clases pasivas, porque está generando un déficit que es creciente. Si no se hace nada, en 5 o 10 años no son 2.500, son 7.000 millones que tiene el sistema en unas proyecciones que se hicieron en el 2009 de déficit. Eso antes de esta última reforma. Es definitivamente uno de los grandes contingentes del Estado, tienen que trabajarse y tiene que ser una combinación de limitar o cambiar la estructura de los beneficios, aumentar las contribuciones, aumentar las personas que pagan, hacer que paguen más personas dentro del Estado. Es un sistema contributivo que está en déficit y entonces hay que ver cómo se resuelve o asumir que el Estado lo va a hacer subsidiado de manera permanente, pero eso tiene que estar en las proyecciones de largo plazo de gasto público, porque ya se va a convertir en una obligación anual que es más grande que la deuda pública. Entonces son lo que se llaman deudas fuera de balance, son obligaciones muy firmes que el Estado no le permiten gastar en otras cosas. Hay países de América Latina que se gastan como porcentaje del PIB en pensiones lo que Guatemala se gasta el gobierno completo. Y lo que quisiéramos es que se haga de una forma planificada para no estar en esa situación, sino que vayamos haciendo un sistema balanceado donde los que están contribuyendo y trabajando financian o a través de ahorro a los que no están trabajando ya pensionados. Gracias, señor ministro. Participa, última pregunta, del periodista Urias Gamarro, de Prensa Libre. Gracias, Javier. Ministro, buenos días. ¿Cómo está el proceso del calendario de las evaluaciones por las agencias calificadoras? Tengo entendido que está Fitch para esta semana, viene el Fondo Monetario para el mes de abril, y también quisiera que me explicara cómo está el proceso de reestructuración interna en la Superintendencia de Administración Tributaria. Gracias, ministro. Buenos días. Bueno, sí, correctamente, Fitch está aquí esta semana. Fondo Monetario viene en una misión, pero viene una misión específica en el tema tributario, ¿sí? Viene específicamente para ver el tema de SAT, ¿sí?
Hay otra misión que está aquí ahorita, que está viendo temas de largo plazo, de riesgos fiscales, etcétera, pero no es una calificadora. La misión más importante de Fondo Monetario viene a darnos un apoyo muy importante con la Superintendencia de Administración Tributaria. Y la SAT tiene su dinámica. Yo solamente soy el presidente del directorio, ya se hizo el cambio de superintendente, se está trabajando un directorio con buena cantidad de los miembros renovados, se están ya en procesos de evaluación diferentes candidatos que ha seleccionado el superintendente y que se han visto como personas con un buen potencial, pero los procesos de selección interna y todo toman tiempo. Yo esperaría que en las próximas 2 o 3 semanas se consolide un cambio en la parte más alta de la estructura, en los primeros 2 niveles, donde están los puestos que están interinos y hay gente que no está de forma permanente. Y al mismo tiempo, en las próximas 2 o 3 semanas empiezan a entrar los equipos que estamos trayendo con apoyo de Banco Interamericano, GIZ, Fondo Monetario, profesionales que van a estar aquí de largo plazo, apoyando por 6 meses, 1 año, 2 años, trabajando lado a lado con la gente para lograr realmente hacer esa transformación operativa gerencial en la Superintendencia de Administración Tributaria, con gente local de primer nivel y proa, y con gente internacional de primerísimo nivel con mucha experiencia trabajando al lado de ellos. Muchas gracias, señor ministro Estrada.